Dile, ¿qué es lo que es? Mira, no tiene que inspirar ya. Dios, Marito. Pero, que te bendiga. Te bendiga, manazo. Disculpa, llegué tarde, estaba hablando con el nene. No, tranquilo, papi. David. Vamos a darle comienzo a la clase. Si el hermano David nos puede llevar en oración, David, por los que no han llegado, los que vienen de camino, los que estamos aquí ya. Thank you, Heavenly Father, Lord, for allowing us to be here together, Lord. I pray for the people that are on their way. Heavenly Father, Lord, that you bless them and let them make it here without any no inconvenience, Lord. I pray that this lesson that we learn for this class that we take, Lord, that we take it to heart, Lord, and take it with us in our daily lives, Lord. In your name we pray, amen. Amén, amén. So, caballeros, hoy nosotros tenemos un tema bien importante. Este tema nos va a servir a nosotros como cimiento para nosotros empezar a dar ciertos cambios que necesitamos todos nosotros en nuestra vida. So, el tema de hoy principalmente se llama sacerdotes restaurados. Tema que se escucha poderoso nada más con el título. So, básicamente cuando a mí se me asignó el estudio bíblico, yo tuve que hacer una pequeña introspección. Yo me quedé pensando como qué tema podría ser útil para los caballeros, qué tema yo veo como que hace falta tanto en el ministerio como en mi vida personal también. So, Dios habló conmigo a través de oraciones y me dio respuesta a través de personas también de qué era el texto más conveniente para nosotros. So, vamos a darle inicio entonces a lo que será el tema. Sacerdotes restaurados. Para cuando se lo pregunten allá afuera, el tema, saben cuál es ya. So, el tema principal sería ese. Vamos a hablar de cómo Dios levanta, corrige, selecciona y transforma su pueblo sacerdotal. Vamos primero, si, Jampi, tú puedes buscarme Primera de Corintios 16:13. Amén. Amén. ¿Lo leo? Sí. La palabra dice así: velad y estar firme en la fe, postaos varonilmente y esforzaos. Amén. Como dijo Jampi, velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzaos. Jarito, ¿qué tú entiendes cuando la palabra a ti te dice que tú debes de hacer eso? Dice que tú debes de velar, estar firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera parte. O sea, pues, Velar. lo siento como es tres partes de Sí, básicamente del velar, versículo. Ajá. estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velar. Ujú, Velar es prácticamente que debemos estar pendientes. correcto. La segunda parte, que es estar firmes en la fe, Ujú, que debemos estar sometidos en la palabra, Ujú. tú sabes, buscando a Dios en ayuno, en oración, en sometimiento hacia Él, y estar tenía esa palabra, para estar preparados para Ujú. cuando venga el día malo. Exactamente. David, cuando la palabra te dice a ti, estad firmes en la fe, ¿qué tú entiendes? Eso mismo, seguir buscando de Dios, no Ujú. importa las circunstancias, tú sabes. Exactamente. La situación que uno esté, pues, yo estoy viviendo eso ahora mismo. so, Exacto. you know, y decidí venir por eso, porque estaba, si uno no sigue firme, las cosas no le van a salir bien Es a así. uno. David tiene algo muy importante que no solamente él, o sea, todos los caballeros deberíamos tenerlo pendiente. Eso que él dijo de que yo vine porque me sentía de cierta forma, porque tengo una situación y vengo para acá. Él entiende que él tiene una dependencia de Dios. Él no dice yo puedo, yo lo hago. Nosotros como sacerdotes y como hombres en general, muchas veces nos ponemos llenos de orgullo. Nosotros decimos, no, yo puedo, yo soy el hombre de la casa, yo lo voy a hacer. Queremos tomar el volante del barco y no dejamos que Dios nos guíe.
So, eso que él hace, debemos como de hacer esa pregunta cada día. Señor, yo estoy dejando que tú guíes mi vida o mi orgullo está impidiendo que tú me guíes. Vamos a tener eso muy pendiente. En nuestra introducción tendremos lo siguiente. En la Biblia nos encontramos con diferentes personajes, los cuales Dios usó para darnos guías de cómo debemos caminar correctamente, pero también son los casos de estos personajes que nos muestran las consecuencias de no llevar la vida alineada como Dios lo manda en sus mandamientos y en su palabra. Muchos fueron llamados, muchos caminaron en los caminos rectos a los que fueron llamados, pero de una manera muy lamentable, no todos pudieron mantenerse. Eso está todo acá en la palabra. Veremos diferentes personajes que pasaron por eso. En el camino muchos empezaron con emoción. Se notaba que tenían una unción muy grande. Se notaba que el Espíritu de Jehová estaba con ellos. Pero en su humanidad, en su carne, en su orgullo, tomaron el camino equivocado. Mas el Señor, con su gracia y misericordia, a algunos, no a todos, a algunos los pudo restaurar. Porque recuerden también, puede de que Jampi y yo fallemos en algo. Puede que el Señor tenga misericordia conmigo, pero puede que Jampi de ahí no haya pasado. Dios tiene misericordia con el que Él cree. So, nosotros dependemos de su misericordia y de su gracia, pero no podemos tener pendiente siempre de que yo voy a pecar porque voy a abusar de la gracia. No podemos abusar de eso, porque puede que haya un día que hasta ahí llegó. So, vamos a ir entonces a lo que será el primer punto. Dios elige a su pueblo. En la Biblia encontraremos varios personajes que fueron elegidos por Dios. En este estudio bíblico vamos a relatar algunos de ellos. ¿Alguien menciona un personaje así de la Biblia? Su personaje favorito puede ser. Que Dios lo eligió para como guía, líder, sacerdote o lo que sea. Jampe. Pero como este sacerdote o... Como líder, guía, sacerdote, que Dios dijo, a ti yo te voy a usar. No importa. El que te llegue a la mente, cualquiera. El personaje mío, David. David, muy bueno ese. Un ejemplo que incluso de parte del estudio bíblico. Él fue seleccionado, ungido, iba por los caminos rectos, se desvió y después ¿qué pasó? Se restauró. Eso lo vamos a detallar un poco más adelante acá en el estudio. David, ¿qué personaje de la Biblia a ti te impacta? O cualquiera, David, tu el favorito. También. Pero no te montes en el barco, papi. El mismo. Jarito, Jonás, ¿por qué tú sientes que él te impacta? ¿O tú te identificas mucho con él? ¿O es tu personaje favorito? porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y como nosotros queremos y Ujú. no seguir las directrices que Dios nos da. ¿Y qué consecuencias tenemos de eso? Te como un pez. Buena, ¿verdad? Te come un pez. Te come un pez. Ay, fuera, Bueno, señor. yo lo veo, ¿sabes? Cuando él dice que te come un pez y Ujú. después de la historia, yo lo veo como simboliza como una muerte espiritual Claro. o un tipo de proceso que el cual tenemos que pasar si no, bueno, consecuencias, son consecuencias de Eso es verdad. desobedecer a Dios, esa es la palabra correcta. Y una pregunta. Aunque él desobedeció a Dios, ¿qué él terminó haciendo? Dios lo restauró, lo levantó. Como que él terminó haciendo la voluntad de Dios. Eso no pasa mucho a nosotros en nuestra vida diaria. Dios no tiene una labor, no manda algo, no sea, quizá no necesariamente con la iglesia, quizá en el trabajo, la vida personal, con su pareja. Él dice, no pelee, no haga esto, ya hay mandamiento. Nosotros decimos, no, yo no lo voy a hacer. ¿Y qué pasa para atrás? Te pasa algo bien malo y como quiera termina haciéndolo. Eso me recuerda cuando yo era pequeño, mi mamá me decía bota la basura y yo me quejaba. Y porque yo me quejaba me daban un chacletazo. Y como quiera iba a terminar botando la basura. Lo que yo aprendí, yo dejé de contestar. Yo a la primera, bota la basura. Claro que sí, mami, ahora mismo. Me iba. Dios, nosotros tenemos que llevar ese ejemplo con Dios también. Cuando Dios nos manda algo, tenemos que tener eso. Eso incluso es parte del primer versículo, el de Corintios, que está firmes en la fe. So, si Dios le tiene una labor a ustedes, y ese ejemplo de Jonás me gusta muchísimo, hágalo. Vaya directamente a hacerlo. Porque él prefirió durar 3 días en la boca de un pez. Correr y que para la dirección contraria, lo mandan para Nínive y se va para el otro lado.
O sea, usted tiene que entender que la voluntad de Dios se va a hacer por encima de todo. So, ese estuvo muy bueno. El guitarrista. Personaje favorito, Pablo. Pablo, ¿por qué? Pablo llegó a ser, porque él siempre fue conocedor de la palabra, pero Ujú. no es lo mismo tú ser conocedor de la ley a conocer a Jesús. Ah, el de la ley. ¿Sabes? Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, fueron dos personajes, ¿cómo te explico? Fueron dos etapas diferentes, Ujú, porque cuando él choca con el caballero de la cruz, ujú. o sea, ahí él se da cuenta de lo que... Cuando él empieza con esa de esto Con esa predicar, emoción. de la palabra, Con ese empeño. sí, de hablarles a otros del evangelio, pues eso es algo bien emocionante. Y mira que el ejemplo de Pablo a mí me gusta mucho porque Pablo es como que en la Biblia tenemos todos los personajes que se nos pudieron haber ocurrido. Porque por ejemplo David empezó con unción y después fue que se descarrió y después fue que volvió a restaurarse. Pero Pablo fue al revés, era Saulo y de Saulo lo llevamos entonces a Pablo. O sea, él estaba en el mundo matando cristianos y persiguiéndolos. Y entonces Dios en su misericordia y su gracia lo restauró y le cambió el nombre, se llamó Pablo. O sea, David empezó como unción y se descarrió y después volvió. Pero Pablo estaba desde el principio descarriado en el mundo. Y después fue que se restauró. So, ahí tenemos dos ejemplos que son básicamente lo mismo, pero al revés. ¿Me voy a entender más o menos? Bien. Allá, los files. Emmanuel. Un personaje cualquiera así que te llegue. Hasta Jesucristo. ¿no? No tengo ninguno porque todos son importantes Bendiga, Humberto. en algún momento de la historia. Realmente sí. ¿Hay alguno que tú te llegue como a la cabeza que tú digas, wow, esta historia de fulano me impactó, realmente era algo como que no se esperaba? Eso es verdad. Y después Judas. Judas. ¿El de Iscariote o el otro? Iscariote. Sí. Judas también está en una parte del estudio bíblico. So, Judas es uno de los ejemplos de las consecuencias que tú tienes. Óyeme, tú sabes lo que tú caminas con el Mesías y tú andas con el mismo Jesús. Y tú descarriaste, estás en el mundo y fallas de esa forma. So, Judas es una de las consecuencias de lo que pasa cuando tú tienes la palabra de Dios, tú tienes a Dios al frente tuyo y todavía tú teniendo a Dios al frente tuyo, tú eliges hacer todo lo contrario a Él. Alberto, so el tema principal, sacerdote restaurado. Estamos en el primer punto ahora mismo, so llegaste a buen tiempo. So, seguimos acá. Dios elige a su pueblo, es el primer punto que tenemos. En la Biblia encontraremos varios personajes que fueron elegidos por Dios, como tendremos el ejemplo de Jacob, que después fue llamado Israel. Tendremos a Moisés, tendremos a Saúl, Jonás, David, Job, Judas Iscariote, Sansón, Samuel, Aarón y sus hijos, que ellos fueron elegidos como los sacerdotes en ese momento. Y algo que tienen en común es que todos fueron seleccionados y elegidos por Dios, ya sea para guiar, para ser líderes, para gobernar naciones, para guiar un pueblo, para cualquiera de esos puntos. Amén. ¿Vamos bien, Atal? Amén. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario o aportación? Heavy, seguimos entonces. So, eso me va a llevar a lo que será el segundo punto. Consecuencias de no llevar el llamado como Dios manda. Algunos de estos personajes que yo mencioné anteriormente fallaron de gran manera en sus llamados. Ya fuera por cosas sencillas, como enviar un mensaje, como el caso de Jonás, que nada más tiene que enviar un mensaje, o dirigir una nación o guiar un pueblo. Hubieron muchos del libro, cuando vamos al libro de Reyes y Samuel, eso casi, y el de Jueces también, casi ninguno de ellos tuvieron un reinado bueno y otro malo. So ahí hay mucha tela para correr. Vamos a tocar el primer ejemplo que tenemos acá. David. ¿Quién me busca Primera de Samuel del 16
del 12 al 13. Primera de Samuel 16, 12 al 13. Primera De Samuel. Samuel. Amén. Amén, Alexander. Envió pues por él, Ujú. y él hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén, amén. Levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén, gracias. So, como Alexander estaba diciendo ahí vemos el primer ejemplo. A David lo eligieron, él fue ungido, él fue el seleccionado después de Saúl. Y tenemos acá el primer ejemplo de esto. David fue llamado, fue ungido y seleccionado por Jehová. A pesar de esto, David tuvo cierto momento en su reinado en el cual adulteró. Miren, él fue una persona que fue ungida y seleccionado directamente por Dios. Y David en ese punto adulteró. Me parece que era que él estaba afuera en el balcón y estaba viendo afuera a Betsabé. Entonces, nada más porque salió a ver a curiosidad, que a veces eso, en la humanidad te podría pasar eso. De que tú sabes de que tú no deberías de ir a cierto lugar, tú no deberías de juntarte con cierta persona. Tú tienes que tener cierto respeto porque pueden pasar cosas. So, para mí ese fue el error que él hizo, que salió a mirar y se quedó viendo. So, él codició a la mujer ajena. ¿Qué pasa? Yo voy a dar mi ejemplo. Yo siempre que... Yo soy muy sociable, yo salgo, comparto con la gente, con diferentes amistades, pero algo que yo no hago es como tener una amiga personal con la cual yo digo que voy a salir a una cena solo, yo teniendo mi pareja. So, eso soy yo. Yo no me arriesgaría a eso porque entiendo que mi pareja, que se podría, aparte de que se puede malinterpretar, ese tipo de relaciones así, hay algunas relaciones que tú dejas que otros terceros se metan en tu relación y terminan como dañando esa parte. Señores, su esposa o su esposo, en el caso de las mujeres, tiene que ser su confesante, su mejor amigo, su pana, tiene que llevarlo con todo, ¿me entiendes? Si usted tiene un problema, la persona que usted tiene que acudir es a esa persona, a su pareja. Si usted entiende que usted tiene una amiga, de que, no, fulana me comprende porque tiene 10 años, sí, pero ya fulana, eso fue hace 10 años, cuando eran amigos, cuando tú no estabas casado, cuando tú no tenías relación, ahí sí. Pero ya que tú tienes tu relación, ya esa carne, tú tienes que llevarla. Tú tienes un problema, cuéntasela a esa persona. Te reíste, te gusta una película, cuéntasela a esa persona. A mi esposa no le gustaba mucho la saga de Harry Potter y ella vio la película conmigo por mí. Sin embargo, yo tenía una amiga que le gustaba también la saga. Yo la veía con ella. No pasamos de una amistad, pero no es como que yo me voy a quedar la vida entera, fulana, con fulana nada más que yo puedo hacer esto. No. Tienes que quedarte fijo, poner a tu pareja primero y buscarla para todo. Lo personal. No digo que no sean sociables. Si hay un coro del trabajo y son varias personas, salgan, vayan. Si hay un junte de caballeros, un junte de la iglesia, cosas que son así normal, pero dos personas totalmente solo del género opuesto, no lo veo como algo que debería ser adecuado. So, en ese caso, ahí, esa fue la principal razón por la que David adulteró. Él miró, pero siguió hacia adelante. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con David en esos momentos? David tuvo un hijo con esa mujer. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado? El hijo se murió. Señores, oiga, nosotros tenemos almas cristianas, ¿verdad? Nosotros ayunamos, nosotros hacemos oraciones, nosotros hacemos silicio, nosotros buscamos, ponemos alabanza, leemos la Biblia. Pero ustedes tienen que entender que la desobediencia es lo más fuerte que usted puede tener como cristiano y caballero y sacerdote. La obediencia es lo más importante, porque miren lo que David hizo. David ayunó. Hasta hay un ayuno que se llama ayuno de David. Ese hombre ayunó, oró, hizo silicio. Él tuvo que haber untado un pote de aceite de crisol entero, obligado. Porque es de todo, él hizo de todo. ¿Y tú crees que Dios dijo no? Tu desobediencia tiene consecuencias. So, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que hacer silicio y alabar al rey. Pero no te creas que por eso
ya tú estás salvo. Eso no te da nada. Porque cualquiera pasa hambre en la mañana. Si te olvidó desayunarte ya. Cualquiera puede ponerse, abrirte Spotify y ponerte YouTube. Pero no cualquiera se mantiene en los caminos del Señor. No cualquiera sabe que hay algo que lo tiene al frente y dice, no, yo no voy a hacer eso porque yo como cristiano no debo de hacerlo. No cualquiera se le pone la tentación enfrente y tú desvías la mirada o sabe que eso que tú tienes al frente no es correcto de ninguna forma, no solamente por la Biblia, sino tú como persona también. Y tú dices, no, yo no lo voy a hacer. Eso vale más que cualquier ayuno y que cualquier cosa que usted esté haciendo. Es que yo he aprendido a través del tiempo que llevo viniendo a la iglesia, a través de los ejemplos que damos cada uno de nosotros, porque aquí ya vemos muchos hombres, y aunque yo sea uno de los mayores aquí, todavía yo sigo aprendiendo de los ejemplos de Yampi, o sea, de diferentes personas, de cómo ellos se comportan, porque por más que sea, somos hombres. Y yo antes fumaba, yo salía a bailar, a mí me conocen como salsero, por eso mismo, porque me encanta. Y ahora no lo hago, pero no fue de un día para otro que yo dejé de hacer las cosas, fue poco a poco, por los mismos ejemplos que yo veo de los que están aquí en la iglesia, de cómo uno debe comportarse. Hay gente que, como tú, que venías con gojas, o sea, son cosas que uno a través del tiempo ya no te veo con gojas, ¿entiendes? ¿Ah? A veces. ¿Todavía te la pones? A Pero veces. le digo que son, con el ejemplo que dan los que están aquí, es que los que vienen nuevos van aprendiendo esas cosas, ¿tú me entiendes? Sí, claro. Mucha gente no tiene la fuerza de voluntad de dejar las malas costumbres de un día para otro. O sea, yo dejé de fumar y yo fumé por más de 40 años y no se me hizo fácil, ¿tú me entiendes? Es lo que te digo, pero por ejemplo, tú no vas a agarrar y te vas a trancar en tu habitación y va a tener, nada más porque tú ya lo dejaste, y vas a buscar una caja con el encendedor ahí al frente, sin tú tener absolutamente nada que hacer. ¿Qué tú crees que va a pasar en ese momento? Va a fumar uno, Pablo. Eso pasa. So, ahí es que yo quiero llegar a ese punto, de por qué a David le pasó eso. Fue porque él siguió. Si usted sabe que usted tiene una tentación o usted es débil con algo, aléjese de eso de su vida. O póngalo temporalmente aislado. Por ejemplo, yo tenía un problema con los videojuegos, yo jugaba mucho. Yo dije, no me voy a comprar un televisor, si me lo compro voy a estar frustrándome jugando Zelda todos los días, Mario Pelea, Call of Duty, de todo. PlayStation 5 desde que salió el 6, la última Wii, el Xbox, todo manito. ¿Qué yo hago? Yo dije, no voy a hacer eso por un tiempo. Quizá ahora yo tengo más control, ya yo puedo quizá moderar eso, pero llega un punto que usted incluso empezando como cristiano, no puede hacer eso. Porque sabe que por ahí mismo se va a ir, ¿me entiendes? So, trate de una dinámica que yo quería hacer también con ustedes, que no es para hoy, sino para, bueno, la próxima clase no, sería para la semana que viene del jueves. Ustedes pueden escribir algo con lo que ustedes todavía están lidiando, y yo quiero que el próximo jueves, o el domingo, pero vamos a hacerlo la semana que viene mejor. So, el próximo jueves lo escriben en su teléfono, para ustedes, y no tienen que decírmelo, enseñármelo. Si usted se siente con confianza, puede compartirlo y léalo de nuevo. O sea, no tiene que hacer absolutamente nada. Léalo. Trate de trabajar con eso en esta semana. Te dice, soy débil con el Instagram. Déjelo ahí. Escriba eso. Guárdelo ahí. El jueves que viene, léalo de nuevo y ya. So, si usted quiere puede ir trabajando con eso en esta semana, con lo que sea que usted entienda que sea débil, y darle ese espacio o aislarlo de su vida, para que eso no tome el control. Vamos bien, ¿algún otro comentario? ¿Duda? Bien. So, el segundo ejemplo que tenemos ahí mismo, en el segundo punto, Saúl. ¿Quién me puede buscar? Primera de Samuel 10, versículo 1. Amén. Dale, David, que Alexander. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, luego lo besó y dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Amén. So, miren, aquí tenemos otro ejemplo bien fuerte. Saúl. Óigame, Saúl también fue ungido.
recibió autoridad legítima. Oigan, para que él fue el primer rey de Israel. Saúl. A él lo pusieron como el primer rey de Israel. Pero ¿qué pasó con Saúl más adelante? A veces, ¿ustedes no les pasaba que su papá, cuando ustedes eran más muchachos, lo mandaban, por ejemplo, mandado? Y, por ejemplo, le decían, tráeme 2 huevos, una lechuga, media libra de arroz, un pollo y una salsa. Y usted llegaba nada más con el pollo y la salsa. No le pasó a ninguno. Hacho, sí. Nada más me Yampi. O cuando lo mandaban a arreglar su habitación, ustedes le arreglaban la cama y dejaban todos los tenis tirados por ahí. También. So, al pana de nosotros aquí, a Saúl, le pasó algo similar. Algo más o menos igual. Él fue un